Mi nombre es Luis Vega Caro, voy a ser su docente de la materia, de la asignatura esta teoría de control. Teoría de control es una materia linda, muy linda. Ya vamos a charlar, vamos a hacer la primera aproximación a lo que busque, que es la teoría de control. Primero me voy a tomar 5 minutitos para charlar sobre la metodología de cursado de este año en la asignatura de teoría de control. Normalmente toda comunicación, yo siempre los aliento a que lean el foro, porque todo aquello que consideramos con la profe Eugenia que es relevante para la cátedra y para llevarle al conocimiento de ustedes, se lo ponemos en el foro. Dicho esto, aquellos que no pudieron acceder al foro, no tuvieron la oportunidad todavía de leerlo, les quiero comentar que ayer, por directivas del Departamento de Sistemas, se nos pidió que se les comunique a ustedes, los alumnos, que aquellos, y voy a pedir que me digan quién está en esta situación. El CISACAD permitió la inscripción de todos los alumnos que pretendiese cursar la materia, sin contemplar lo que fueron las correlatividades correspondientes al ciclo lectivo del año pasado y del primer cuatrimestre. Eso significa que todo alumno que haya inscrito, que le haya permitido el CISACAD inscribirse adeudando la regularidad de química y la regularidad de matemática superior, que son las correlativas inmediatas, se le va, por más que complemente el cursado, por más que rinda, en octubre nos van a dar un listado de los alumnos que se inscribieron en esas condiciones, y lamentablemente les tengo que comentar que se les va a poner como libre. O sea que aquel alumno que el CISACAD le haya permitido inscribirse sin tener regular química y sin tener regular matemática superior, por más que cumplimente la presentación de trabajos prácticos, su asistencia, sus exámenes, va a figurar como libre en la materia. O sea que desde el punto de vista orgánico, van a hacer de cuenta que no han cursado la materia. Ahora, si ustedes disponen de ese tiempo y tienen la voluntad de hacerlo, como adelantando la materia el año que viene, la pueden hacer, la pueden cursar 2 veces seguidas, este año y el año que viene, porque si la cursan al no figurar en el sistema, no se la pueden mantener como condicional, ya que no han cumplimentado al menos la regularidad de las materias base, química y matemática superior. Entonces les comento, para aquel que esté en esa situación, si alguien está en esa situación, tenga la opción de decidir si la quiere cursar este año y el año que viene, o directamente la deja de cursar este año y viene el año que viene, una vez que tenga regulares las materias correspondientes. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Es correcto? Bien. Una consulta. ¿Qué va a pasar con los chicos? Por ejemplo, yo hago física 2 desde el final. No hay problema, mi niña. No se haga ningún problema. Solo va a ser la restricción para los que deban las regularidades. Todos aquellos que deban finales, porque obviamente no se pudieron tomar las mesas, no tiene problema y se contempla el cursado habitual de la materia y no va a tener ningún problema. Solo van a tener problemas aquellos alumnos que se hayan inscrito sin tener las correlativas regulares, no rendidas, regulares. Es decir, aquel que no tenga regular matemática superior y o química, se le va a poner libre. Solamente las regularidades, no las materias finales, no los exámenes finales. Esa era la consulta, Eloísa. Sí, profe. Perfecto. ¿Para todos quedó claro más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Cómo es el régimen? Sí, permítanme que nos tomemos 5 minutitos para aclarar cómo es el régimen de la materia. Tenemos, hasta ahora había regularidad y aprobación directa, que es la promoción. La regularidad tiene que ser de la manera que ya veníamos trabajando en otros tipos de materia, seguramente que sí, con la aprobación, primero con la participación de la asistencia. Ya está lista la asistencia para que ustedes se la coloquen. El 75% de la asistencia tiene que estar registrada presencial, tanto en las teóricas como en las prácticas, la presentación de los trabajos prácticos, rendir los 2 parciales y aprobar con mínimo con 6 para poder regularizar. Para promocionar o alcanzar la aprobación directa, tienen que obtener en los parciales de 7 para arriba. Nada de 6.50 y 8.50, no sirve. 8.50 o 7.50 y 6.50 no va. Está claro, tienen que ser los 2 parciales con 7 para arriba.
ahí se promociona y dice, no, profe, yo tengo 750 y 650 dividido en 2, 650 y 750 es 14, dividido en 2 es 7. No. Los dos parciales con 7 o más de 7 para alcanzar la aprobación directa, o es decir, la promoción. Ahora, en el caso de que el alumno consiga más de 7 en uno y menos de 7 en otro, tiene la opción de recuperar el parcial que no promocionó para promoción. Ahora, si ustedes me dicen, profe, yo saqué 7 y 6, perfecto, tú recuperas el parcial de 6 para promoción. Ahora, si sacaron los dos parciales menos de 7, no hay posibilidad de rendir la recuperación para promoción. ¿Estamos de acuerdo? Solo quedan con el estatus de regular. La condición para poder recuperar para promocionar es que al menos uno de los parciales haya sido aprobado con más de 7, que le da la condición o la aptitud de aplicar a la promoción. ¿Está claro? Profesor, ¿una consulta? Sí, Manuel. ¿Cómo sería el caso de que, supongamos, yo saco 6 en el parcial y voy a recuperar, pero la recuperación la desapruebo? ¿Queda la nota del... No, se toma la mayor nota, toma la mayor nota. Claro, porque hubo otro caso que se puede recuperar, pero si desaprueba, te desaproban ya directamente. Ya lo tengo que... Vos sabés que creo que lo voy a hablar con la profe, que muy buena pregunta. Yo creo que si recuperabas y te aplazaban, te quedaban con el aplazo. Se toma claro, la porque decía, no quiero hacer pruebita de promoción, no, tenés que estudiar bien, entonces se desaprobaban. No es así, tienes razón, muchas gracias, no, lo confirmo. Suponte que tú tienes 6 y te jugás a promocionar, ¿sí? Tenés 7 y 6, ¿sí? Estás regular. Si vos el 6 lo bajas a 4, listo, desaprobaste el parcial, al recursar. ¿Está bien? No, así es. Es así, si tú desapruebas, si vas con un examen de 6 y saca 4, listo. La última nota es la que vale. ¿Por qué? Porque si damos la oportunidad, tienes razón, muchas gracias por preguntarme, porque si te damos esa oportunidad de que el 6 vaya a 7 y promociona, también existe la posibilidad de que el 6 baje a 4 y no regularices. La balanza no es solo para más, sino también para menos. ¿Sí? Si recuperas el parcial y sacas 8, perfecto, promoción. Si recuperas el parcial y sacas 4, recursa, a no ser que vayas a una integral, o puedes aplicar a la integral. Si aplicas a la integral y apruebas, ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues ya se me hace. Bien. ¿Alguna otra consulta? Y ya están dadas las condiciones, o sea, ya les expliqué cuáles son las condiciones de regularización, las condiciones de promoción. Siempre va asociada a la presentación y a la asistencia y a las notas de los parciales. Lo que les quería comentar es que el tema de la aprobación directa promoción queda supeditado a lo que decida el Departamento del Sistema conforme a las inscripciones. Si se aceptan que los alumnos que se han inscrito en el CISACAT sigan cursando sin tener regular las correlativas, sin tener regular, no de exámenes finales, sin tener regular, la aprobación directa va a ser suprimida este año lectivo, ¿sí? En cambio, si se acepta que se dé por libre a los alumnos que se anotaron sin cumplimentar la regularidad de las materias correlativas, la promoción es válida, sigue la promoción, eso depende. ¿Estamos de acuerdo? O sea que eso lo vamos a saber para agosto, no, ya estamos en agosto, en octubre, para octubre. De todos modos, ustedes apunten siempre 7 para arriba. Eso les garantiza que, al menos, si existe la posibilidad de promocionar, la tienen en la provisión asegurada. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo le quiero hacer una consulta. Sí. ¿Cómo será la modalidad de los parciales en esta modalidad online? Y eso tenemos que definir con la profesora Teri. Todavía no nos sentamos con Eugenia a ver cómo van a ser. Si va a ser ejercicios resolutivos, si preguntas conceptuales teóricas de elaboración práctica, bueno, eso vamos a ver. ¿Por qué? Porque si apuntamos a la promoción es teórico-práctico, siempre los exámenes son teórico-prácticos para promocionar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, profe, gracias. No, por favor, Franco. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Profe, disculpe, se me cortó a mí un poco la conexión con usted. Sí, Cristian. No le entendí bien el tema de las correlativas.
Yo, en mi caso particular, debo física 2, el examen. No, si deben los finales, aquí lo que se está observando solamente es la regularidad de correlativas, no los exámenes finales que vienen asociados, ¿sí? Ustedes para cursar la materia tienen que tener correlativas. Para rendir al final tienen que tener rendidos finales de otras materias. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo pueden ver bien en el aula virtual, donde dice oferta académica, ingeniería de sistemas, plan de correlatividades, o creo que plan académico, ¿sí? Ahí lo ven las correlatividades. Para cursar la materia deben tener regular, química y matemática superior. Si no tienen regular, química o matemática superior, lamentablemente las mantienen que tener como libre. No importa que no hayan rendido los finales de física, tienen que tener regulares las materias correlativas. Los finales los vamos a obviar por las razones de este año. ¿Estamos de acuerdo? Lo que se observa es la correlatividad y en función de su regularidad. Y con esto yo tendría también la posibilidad de aprobar la promoción, digamos. Si la damos por válida la promoción este año, sí. Si no, quedará regular solamente. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, una pregunta, no sé si la han preguntado ya, pero en el caso de que en un parcial si nos saquemos un 4, ¿tenemos derecho para recuperar para la promoción? No, solamente se recupera para la promoción todos parciales que estén de 6 para arriba. O sea, si sacaste 6, apelas a la promoción. Si sacas 4, apelas a regularizar. Supón que sacas 7 y 4, rindes para regularizar. Solamente apela a la promoción aquel que haya aprobado o haya aprobado un parcial con 6. O sea, 8, 6, 9, 6, 10, 6, 7, 6. Si tienes 10, 4, rindes el segundo para regularizar. Lo tienes para aplicar a la promoción, el parcial tiene que estar aprobado. O sea, para aprobar mínimo 6. ¿Está claro? ¿Le quedó claro a todos chicos? Si alguien saca 10 y 5, listo, rinde el 5 para regularizar. Si sacó 10 y 6, rinde el 6 para promoción. Ahora, si el rinde el 6 y saca 4, listo. Chau. No cursa la materia. Porque es lo que hablábamos recién con Emanuel. Es para arriba y para abajo también el riesgo. Si tiene la opción de que completar ese 6 quede de lado y se le considere un 8, también es para abajo. Pierden el 6 y ganan el 4. Entonces van a recursar la materia porque tiene 8 en uno y 4 en otro. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Bien, listo. Ahora sí, vamos a comenzar con la materia. Teoría de control. A ver, la teoría de control, más que nada, hoy hablar de teoría de control es sinónimo de hablar de tecnología moderna. ¿Por qué hablar de tecnología moderna? Ya que en el campo de las aplicaciones industriales, tecnológicas, la teoría del control se presenta en un amplio espectro de productos tecnológicos, como ser desde los robots más avanzados, que ustedes pueden verlo en algún documental de la televisión, como ser los antropomórficos, que seguramente lo han visto en las automotrices, que son los encargados de hacer los puntos de soldadura, los cordones de soldadura en las líneas de montaje, o con guías lineales, que son los típicos ejes cartesianos, que son robots que tienen desplazamientos en X, Y, típico de líneas de embalajes, ¿sí? Por eso les digo, hablar de teoría de control es sinónimo de hablar de mucha tecnología moderna, ya que está presente en un robot muy avanzado, como en cosas muy simples, como ser tostadoras que tenemos nosotros en casa. ¿Cuál es el objeto de la teoría de control? El objeto de la teoría de control es concebir el área de la matemática como abordaje a los sistemas dinámicos, efectuando autorregulaciones a sí mismos, ¿sí? Primero, ustedes me preguntarán, profe, ¿qué es un sistema dinámico? Porque nosotros decimos que la teoría del control lo que hace es abocarse
a la representación matemática de los sistemas dinámicos. Todo sistema que se conciba evolutivo es un sistema dinámico. La representación más palpable de un sistema dinámico es nuestro cuerpo humano. El elemento más básico, evolutivo, es la edad. Nosotros envejecemos en función del tiempo. Y ese envejecimiento, ¿qué significa? Una transformación, un cambio, una dinámica, una evolución, un movimiento. Todo aquel sistema que genera, que parte de un T0 y llega a un T sub n, pasando por T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, de último ponemos T sub n más 1 hasta un T sub m, es un sistema dinámico. Todo aquello que evoluciona sobre una variable tiempo, es un sistema dinámico. Hoy por hoy existen todos los sistemas, son dinámicos. No hay un sistema que sea estático y no sufra un cambio o una evolución, una modificación de un tiempo t sub 0 a un tiempo t sub 1 a un tiempo t sub n más 1. ¿Está claro hasta acá? Sí. Entonces, primero, para entender sistemas de control, primero, una vez que hemos inserto cuál es el objetivo de la teoría de control, que es justamente analizar, observar, diseñar, interpretar sistemas dinámicos y estudiar la matemática que me permite sustentar esos sistemas, me permitirá entender desde el sistema mucho más complejo, que obviamente va a depender de la cantidad de variables de los componentes internos, hasta un sistema mucho más sencillo que podrá ser una tostadora eléctrica que tenemos en la casa. Aunque ustedes no crean, tiene un sistema de control. El tema es qué tipo de sistema de control. Obviamente hay varios sistemas de control, algunos mucho más exquisitos, más desarrollados, más exigentes, y justamente la teoría del control lo que pretende es eso: entender el estudio de los sistemas. Primero, la interpretación de los sistemas, luego la tipificación de los sistemas, luego el entendimiento de los sistemas, pasar al modelaje de los sistemas y por último a la implementación y a la solución de los sistemas de control. Todo eso hace que el sistema de control se base en modelos que realmente los modelos a través de que representamos el cambio son ecuaciones diferenciales. Un sistema dinámico se estudia, se representa, se entiende, se comprende, se modela y se resuelve a través de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque las ecuaciones diferenciales son las que me permiten justamente evaluar la evolución de un sistema a lo largo de una variable independiente tiempo. Todo sistema dinámico siempre evoluciona en función de una variable independiente. Para nuestro caso es mucho más sencillo entender esa evolución en función del tiempo. Por ahí podríamos asociar una variable independiente que no sea el tiempo. Podría ser cualquier dinámica que ustedes tienen. Por ejemplo, la cinética molecular varía en función de la temperatura, ¿sí? Si nosotros estudiamos, por ejemplo, la compresión o el trabajo de un gas, va a ser en función de la temperatura. ¿Cómo vería yo la evolución de la liquidificación de un gas? Es a través de la temperatura. Entonces mi variable independiente va a ser temperatura y no tiempo. O puede ser una derivada parcial donde tenga tiempo y temperatura. Sean dos variables independientes, tiempo y temperatura. En definitiva, lo único que yo les quiero mostrar en este caso es que siempre el sistema dinámico lo evaluamos en función de una o más variables independientes que me permiten estudiar la evolución y la dinámica del mismo a lo largo de un periodo. ¿Está claro hasta acá? ¿O les hice mucho embrollo en la cabeza? Está claro, profe. Sí, profesor. Muchísimas gracias. Bien, entonces, para empezar a charlar sobre los sistemas de control, obviamente, el concepto de sistema de control engloba dos palabras que en sí son dos conceptos independientes. Por un lado sistema y por otro lado control. Seguramente no va a haber discrepancia alguna en toda la calidad de que podamos definir lo que es un sistema, porque desde que ingresamos a la facultad de muy niños nos inculcan, nos enseñan qué es un sistema. Palabras más, palabras menos, algunos con un poco más de riqueza conceptual y otros mucho más sucinto y puntual. Vamos a definir que un sistema es un conjunto de elementos o subsistemas que interactúan en forma conjunta a fin de lograr u obtener una respuesta común. ¿Estamos de
acuerdo todo en eso o alguien tiene una apreciación diferente? De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo todos que es así? Sí. Sí, Perfecto. Ahora, donde sí puede haber distintos criterios y puntos de observación en el concepto de control. A ver, en definitiva, el control es la función fundamental de la ingeniería. ¿Por qué? Y ya vamos a ir al concepto de control que ustedes quiero que luego me expresen ustedes qué entienden por control. ¿Por qué yo digo que es la función fundamental de ingeniería? Ya que el propósito del control es sobre todo medir, evaluar, corregir, ¿sí?, condicionar comportamiento de sistemas dinámicos. Entonces ahí le estoy tirando una pista, como para que ustedes puedan evaluar y sacar conceptos propios de lo que es control. ¿Qué es controlar? Luego vamos a ir a las diapositivas de PowerPoint. No quiero adentrarme a diapositivas de PowerPoint y repetir lo que está escrito, porque me gusta mucho más interactuar con la opinión de ustedes, porque en definitiva lo único que hace las diapositivas de PowerPoint es resumir la charla que tenemos nosotros. Yo siempre los voy a inducir, les voy a proponer que antes de cada clase lean los apuntes de la clase que van a participar, de manera tal que no sea un monólogo de parte mía, sino que la discusión de lo que ustedes interpretan enriquezca un poco esta charla, e incluso hasta que me pongan incómodo con sus preguntas, de manera tal de poder resolver aquellas dudas que normalmente uno no tiene planificado, o dudas o preguntas que están fuera del esquema o estructura de la clase que uno piensa dar. Entonces por eso me provoca invitarlos siempre a que lean la clase previo a participar de la clase que yo les voy a dictar, de manera tal que podamos compartir los conceptos, de manera que ustedes, al haber leído, hayan dudado y tengan la capacidad de preguntar sobre esa duda, y no se destape la duda cuando yo les estoy transmitiendo por primera vez lo que van a conocer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Profesor? Sí. Perfecto. ¿Puedo hacerle una consulta fuera del contexto? No, digamos que fuera del tema. Sí. Si es que por alguna razón no se pudo cursar en este horario, si es que podría unirme a la clase de la noche o a la tarde, o no sé. Es complicado. ¿Por qué? Porque están balanceadas las comisiones. A no ser que sea un caso de extrema necesidad, yo te puedo pasar al grupo de la noche. Pero si estás inscrito en este horario, te voy a pedir que lo respetes. ¿Por qué? Porque son muchos los chicos que están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Profe, yo quiero pasar esta otra, y resulta que si tuviésemos que conceder con la profe Euge, desbalancear, yo por ahí tendría que tener en la comisión 4K2, que es de las 14, 90 alumnos, y en la 4K1, que es esta, de las 16, 15, iba a tener 15. Entonces por ahí la dinámica es distinta, la capacidad de participar de ustedes y la capacidad de responder mía es complicado. Por ahí pueden tener muchísimas dudas y todos quieren participar y no nos va a dar el tiempo físico de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me interpretan, no sé si me expliqué bien, si me expresé bien. Sí, en realidad no decía definitivamente, decía por un día en especial, digamos. Sí, no hay problema. Si es por un día, tú me dices, yo te incluyo en esa clase, y al finalizar esa clase te doy de baja del grupo, de manera tal que no vas a acceder de nuevo al grupo especial, sino a la clase que tú puedas. Sí, en eso. Sí, en particular me dice, profe, mire, tengo problema con el laburo, no voy a poder asistir, puedo tomar a la noche, ningún problema. Dame tu número de legajo, yo automáticamente te pongo para que curses a la noche, y termina la clase en la noche, te saco el grupo para que puedas seguir cursando normalmente en la clase habitual. Para todo va igual, chicos, ¿eh? Si ustedes tienen algún problema en particular, puntual, un día me dice, profe, tal día no puedo asistir a tal hora, me mandan por el mail institucional y yo automáticamente lo dirijo. Otra cosa que les quería decir, el Zoom aquí se va a cerrar cada 10 minutos, entonces una vez que se cierre yo lo vuelvo a convocar, ingresa. Me preguntaban los chicos si yo puedo grabar las clases, lo intenté en el primer cuatrimestre con sistemas industriales, y cada sesión de 40 minutos son aproximadamente 300 megas, entonces una clase
son casi 1 giga. Y fue imposible, a mí me tardó muchísimo subir a la nube, y los chicos me dijeron que fue imposible bajar 1 giga, que les demoraba muchísimo, así que por eso he optado no grabarlas, porque yo decía, bueno, la grabo y se la paso en 1 giga, 16 clases son 16 gigas, no tendrá ningún problema. Pero decía, profe, ¿cómo nos vemos si no lo podemos pasar? Incluso por mail no se puede. Sí. Perfecto. Pero por favor, encantado, si tú quieres grabar la clase y ponerla en el canal, o de última, si tú quieres grabar la clase, me la mandas por mail institucional y yo la subo al aula virtual. Si es que lo que pasa es que también el aula virtual no puede subir archivos que sean muy pesados. Entonces, si no lo puedo subir al aula virtual, tú lo pones en un canal de YouTube y la tienes a la clase. Ningún problema. Pero encantado si quieres grabar la clase y compartirla con tu compañero. Ningún problema, la puedes grabar, por supuesto que sí. Claro que sí. Sí, cómo no, anoten mi móvil por si me tienen que mandar un WhatsApp. 0381 0381 155 155 22 22 8264 22 82 64 155 22 8264 155 22 82 64. Me mandas por WhatsApp. Y cualquier que me quiera hacer una consulta por WhatsApp ya tiene un número y lo hacen. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? ¿Qué es controlar para ustedes? ¿Cuál es el concepto o la idea de control? Acá podemos discutir un poco, charlar un poco, pero va a ser bastante rica la discusión. ¿Qué es controlar? Una manera, no sé. Un proceso que nos permite verificar que se cumple aquello que hemos planificado. Sí. A ver, ¿quién más quería decir? Iba a decir una Eloísa, a ver. La de Facundo. Sí, que más que nada es verificar que lo que nosotros planeamos va yendo en su camino correcto, vamos a decirlo así, porque podemos encontrar algún error. Correctísimo. Eso es controlar. Por eso la función de control es importantísimo dentro de la ingeniería. ¿Por qué? Porque me permite observar, medir, comparar, verificar, corregir. Esa es la acción de control natural. Por ejemplo, porque obviamente yo no puedo controlar algo que no conozco. Para conocer tengo que mirarlo. Una vez que lo miro tengo que medirlo. Una vez que lo mido, lo tengo que comparar con lo que yo deseo, como decían ustedes. Y luego, si existe algún error, desvío, corregir. Típica acción de control. Ustedes supongamos que tienen un perrito y lo están educando. Siempre en un sistema de control hay algo que yo quiero y algo que tengo. El que yo quiero en un sistema de control se llama entrada. Y lo que yo tengo se llama salida, que es el comportamiento real. Supongamos que mi sistema es educar al perrito. Mi consigna es lo que yo quiero que el perro haga. Lo que el perro hace es la salida real del sistema denominado perro. Si yo le doy la consigna al perro, que le digo, sentate, y el perro, en lugar de sentarse, empieza a dar vuelta y querer morderse la cola, desde luego
que hay un desvío entre lo que yo quiero, que es que se siente, y lo que él realmente hace, que es correr y morderse la cola. Entonces, lo que él hace se llama salida y lo que yo quiero se llama entrada. Siempre en un sistema de control hay dos cosas importantes. La salida, que es lo que realmente tengo en ese momento, y la entrada, que es lo que yo quiero. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, el controlar es hacer, mirar, corregir de manera tal que lo que yo tengo o salida se acerque a lo que yo quiero o entrada. Siempre de aquí en adelante yo hoy por hoy voy a decir que la salida es lo que yo tengo y la entrada es lo que yo quiero o lo que yo deseo. A partir de la clase que viene yo directamente ya voy a hablar de entrada o salida, ya no voy a decir lo que yo tengo o lo que yo quiero. ¿Me siguen hasta acá? Solo a título de conceptualización y de entender una primera aproximación a lo que se maneja como terminología de control, voy a hablar de lo que tengo y lo que quiero, pero específicamente lo que tengo se llama salida y lo que quiero se llama entrada. Incluso la entrada lo vamos a interpretar de varias maneras. Lo que quiero, valor deseado, consigna, set point, función de excitación, todo eso son las entradas, que es lo que realmente yo quiero tener. Y la salida es lo que realmente el sistema me está entregando. Si hay un error, obviamente, ejerzo el control, que es lo que ustedes me decían, es la capacidad de accionar para que lo que tengo se acerque a lo que quiero, es decir, que la salida del sistema se aproxime a la entrada o consigna. ¿Está claro hasta acá? Gracias, profe. Perfecto. O sea, profe, el control se hace siempre con errores, con inconvenientes, con imperfectos. Correcto, Juan Pablo, correcto, así es. Cuando uno detecta un error, y ya vamos a ver cómo se llama esa corrección. Cuando uno detecta un error, justamente toma movimiento, ¿para qué? Para que el sistema corrija ese comportamiento y genere un comportamiento más próximo a lo que yo deseo. Entonces, hay control cuando hay error. Si no hubiese error, no existe el control. ¿Me siguen? Porque no hay nada que corregir. Está correcta la apreciación. ¿Está claro hasta acá? Entonces, miren ustedes qué interesante. Miren ustedes qué interesante. En lo que acabamos de discutir y lo que vamos a plantear ahora es conceptualmente pregunta de examen, tanto de parcial como final. ¿Qué estudiamos nosotros? La corrección de errores, ¿verdad que sí? Entonces, si yo tengo capacidad de corregir y mi sistema reacciona, es lo que yo llamo sistema estable. En teoría de control, lo que nosotros pretendemos es estudiar sistemas estables. Ahora, ¿cuándo un sistema es estable? Piensen, ¿cuándo un sistema es estable? Cuando posee la menor cantidad de errores. No. Vamos. ¿Cuándo entienden que un sistema es estable? Cuando tú está equilibrado lo malo con lo bueno, digamos. O sea, que está no hay ni exagerando ni exagerando errores ni pocos errores. Por ejemplo, a mí me decían, profe, cuando un sistema está en equilibrio, Se corta la clase. ustedes conocen, en un minuto se corta la comunicación, así que yo la vuelvo a convocar, así que si se corta, volvemos a la charla, ¿sí? Ustedes, de mi época, ¿quién conoce una olla Marmicó, que es una olla a presión? Yo, profe. Bueno, es una olla a presión, es la que tiene un bolillocito arriba que gira y tira el vapor. Mira, el vapor da vuelta y cocina la comida a presión por vapor. Dentro de una olla Marmicó existe un equilibrio químico. ¿Por qué un equilibrio químico? Porque la cantidad de agua líquida que pasa a vapor es la misma que al estado gaseoso, es la misma cantidad de que el vapor saturado de agua pasa a estado líquido, condensa y pasa a estado líquido. Ahí hay un equilibrio químico. No necesariamente tiene que ser estable un sistema equilibrado. ¿Sí? ¿Cuándo un sistema es estable? Supongamos que el perrito que yo estoy adiestrando, nunca respeta la consigna. Yo le digo siéntate y el perrito siempre
corre tratando de morderse la cola. ¿Es estable el perrito? No. No. ¿Cuál sería el primer concepto que me surgiría? ¿El sistema perro es estable? Si nunca hace lo que yo quiero, ¿es estable? Y no, porque no está cumpliendo. Correcto. La parte de- Entonces, ¿Tiene que ver con la previsibilidad, profe? no, eso estamos hablando. que respeta la salida a lo que yo le doy de entrada, digamos. ¿Sería algo así? Esta respuesta me gusta más. La previsibilidad va al manejo de incertidumbre. El manejo de incertidumbre va asociado a ¿qué? A la probabilidad. Y los sistemas estables no buscamos que sean probablemente funcionales, tienen que ser 100% funcionales. Entonces no va asociado a la predictibilidad o probabilidad de funcionamiento. No queda, el sistema de control no apunta a la posibilidad del manejo de incertidumbre, sino a un diseño correcto para que el sistema funcione el 100% de las veces en forma correcta y no manejemos un umbral de posibilidad o probabilidad de éxito. Eso queda para el lado de la probabilidad, no para el lado del control. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. La segunda respuesta, que no sé quién me la dio, es un poco más asociado a lo que venimos viendo nosotros. Un sistema es estable cuando responde su salida o su comportamiento, responde en función de lo que yo puse como consigna, como que lo que yo deseo. Si yo cada vez que le digo siéntate al perrito, el perrito se sienta, podemos decir que su comportamiento concuerda con lo que yo deseo. Por lo tanto, ¿existe error? No, en ese caso. No. Entonces, cuando yo le digo al perrito siéntate, el perrito se sienta, yo le tengo que corregir su comportamiento No, porque está cumpliendo. porque está cumpliendo. Entonces, Premia. exacto, más o menos lo premia. Entonces, ¿qué es un sistema estable? Cuando su salida coincide con la entrada, y si su salida coincide con la entrada, ¿cuánto vale el error? Cero. Cero. Correcto, ese es un sistema estable. Un sistema estable es cuando la salida tiende a la entrada, por lo tanto el error tiende a cero. Ahí decimos que un sistema es estable. Y un sistema es estable cuando cumple esos parámetros. La teoría de control lo que pretende justamente es estudiar, diseñar, analizar, modelar sistemas estables. No tiene sentido diseñar sistemas inestables. Ahora ustedes me dirán, profe, ¿la fisión nuclear es un sistema estable o inestable? Netamente inestable. Altamente inestable. Altamente inestable. Obviamente que es un sistema inestable, por eso se produce la ruptura del átomo y la liberación de energía, porque es sistema altamente inestable. Es altamente inestable. Son muchísimos los controles que hay que hacer para tenerlo en un margen de estabilidad, si no pasa lo que pasó en Chernóbil. Son sistemas inestables, forzados a la estabilidad, y es lo que digo, no necesariamente en equilibrio. ¿Me siguen? Necesariamente en equilibrio, un sistema en equilibrio no necesariamente es estable. Por eso disociamos estos conceptos. ¿Me siguen hasta acá? Nosotros estudiamos sistemas y el diseño de sistemas. Profesor, una pregunta. Bien. Pasa que bueno, con el tema de lo que veíamos en simulación, por ejemplo, veíamos el sistema dinámico y veíamos si era estable o inestable, pero hablaba más que nada también de los temas de cuando un bloque era negativo o era positivo. No sé si eso tendría que ver también para que un sistema sea estable o no. Sí, señor, eso se llama retroalimentación positiva o retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva se da en sistemas que absorben energía, por lo tanto se vuelven inestables. Y los sistemas de retroalimentación negativa son sistemas disipativos, porque lo que hace un sistema disipativo entrega energía en su dinámica. Al entregar energía, baja la capacidad de modificar comportamientos anómalos, entonces se vuelve estable. En cambio, el que absorbe energía se dispara en un exponencial creciente.
Bien, entonces, ya sabiendo lo que es sistema, lo que es controlar, ahora se animan a comentarme qué es un sistema de control. Para ustedes, ¿qué es un sistema de control? Porque ya sabemos lo que es sistema, ya sabemos lo que es control o controlar. Ya sabemos, hemos discutido que también que es la función más importante del control en la ingeniería, porque es la encargada de observar, medir, comparar, corregir o tomar una acción correctiva a fin de que lo que tengo se asocie o se acerque a lo que he planificado. Totalmente también cuando vemos control de gestión, fíjense que la teoría de control no es algo aplicado a procesos, a robots, a tecnología. La teoría de control se aplica en finanzas, en economía, en ecología, en psicología. ¿Por qué? Porque justamente lo que pretende es buscar un comportamiento asociado a la eficiencia del uso de recursos, eficiencia de uso de palabras, eficiencia de uso de todo. Entonces yo, en una industria, ¿qué es lo que hago? No vamos al control del proceso propiamente dicho, que voy a ver una variable física como temperatura, humedad, pH, caudal. Vamos al uso de capitales y recursos, o lo que nosotros conocemos con el concepto de working capital. El working capital es el capital que tiene la empresa de inversiones o capital ocioso muchas veces. El control de gestión a ese nivel lo que hace es maximizar la ganancia y minimizar el uso de recursos. ¿Y qué es lo que controlo? Controlo que mis KPI, que son mis indicadores esenciales, vayan conforme a lo planificado. Entonces, ¿qué es lo que hace el control? Es observar que el comportamiento, la dinámica del sistema, ya sea administrativo, ya sea tecnológico, vaya conforme a lo que planifiqué. Y si no va conforme a lo que planifiqué, tenga la capacidad de reaccionar y corregirse de manera tal que cumpla las expectativas para lo que fue diseñado. Y ahí hay dos conceptos muy grandes y muy importantes. La autorregulación. Si un sistema de control no se autorregula, no me sirve. ¿De qué me sirve? De yo estar corrigiendo constantemente el sistema y volverme esclavo del sistema, en lugar de que el sistema esté en función de mis necesidades. Si yo voy a ser esclavo de la corrección del sistema, el sistema no me sirve, no se autorregula. Y yo tengo que diseñar de manera tal que el sistema se autorregule y me dé la tranquilidad a mí, que yo no estoy como observador para hacer esas correcciones. Él se tiene que autocorregir, autorregular y autoevolucionar. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, por eso existen los sistemas de control, tanto financieros, orgánicos, como de procesos. Ahora, ¿qué es un sistema de control? ¿Es un sistema que se dirige o regula a sí mismo o a otros sistemas? No está mal. No está para nada mal. Correctísimo. Podemos decir que va a ser el encargado de regular, de medir el comportamiento del sistema, tratando de disminuir los fallos, digamos. Muy bien, perfecto. 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 Está muy bien lo que ustedes dijeron. Está perfecto. Eso coincide conceptualmente lo que es un sistema de control. Un sistema de control es un conjunto de componentes, partes, mecánicas, subsistemas que trabajan en forma conjunta, autorregulándose con el objeto de minimizar el error de proceso. Eso es todo un sistema de control. Fíjense, aquí les voy a compartir la diapositiva del PowerPoint, donde no hace otra cosa más que comentarles lo que acabamos de discutir. La definición del sistema, que es controlar. ¿Lo están viendo ya? El PowerPoint. Bien. Es más, todo esto está subido en el aula virtual, ¿no? Yo por ahí les digo, no tenga miedo de ir al aula virtual. No produce descarga electromagnética, no produce ningún pulso. Créanme, cuando tú abres el aula magnética no se genera un pulso electromagnético que rompe la computadora, el módem, cualquier elemento electrónico de la casa, y tampoco genera
un flash fotónico que los deja ciego. Entonces no se abre el aula virtual y leer los apuntes. ¿Estamos de acuerdo? No genera un pulso al mouse que le quema la mano. Así que abran el aula virtual y lean. Perfecto. ¿Vamos? Gracias por Bien. Por eso le digo, ¿por qué? Porque va a ser mucho más rica la charla con ustedes si ustedes tienen para cuestionar algo de lo que han leído y me ponen en una situación incómoda de tener que resolver la duda. Mientras yo les explico, como que ustedes no me contraponen nada a lo que les estoy diciendo en este momento y lo toman con un valor de verdad todo. Me encanta el desafío de que ustedes me cuestionen y me pregunten más allá de lo que está expuesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí. Entonces, la teoría de control o un sistema de control va muy de la mano con un sistema de mantenimiento o de lo que sea. En realidad, no necesariamente tiene que ir de la mano del mantenimiento. No necesariamente tiene que ir de la mano del mantenimiento. Más que nada va de la mano de la optimización de sistemas funcionales. Yo puedo optimizar, puede ser un sistema de mantenimiento y puedo controlar la calidad del mantenimiento. En definitiva, los sistemas de gestión, y que esto corre en paralelo dentro de una planta. Por una cosa, nosotros vamos a ver desde el punto de vista de control de procesos. El control de gestión es que justamente este mismo concepto lo vemos en sistemas industriales, solo que desde el punto de vista justamente lo que me estás preguntando. Sistemas de control de gestión, donde yo gestiono distintas áreas. Gestiono mantenimiento, gestiono calidad, gestiono finanzas, gestiono logística, pero es un sistema de gestión y de administración de industrias, no es un control de proceso donde va asociado la modelización a través del concepto de teoría matemática de control. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es disociado, solo que este concepto de control de gestión lo vemos en sistemas industriales y aquí más que nada vemos la capacidad de controlar físicamente un proceso. No significa, les vuelvo a repetir, que la teoría de control sea ajena a otras disciplinas como la ecología. ¿Por qué? Porque en el uso de recursos. Sistema de control en el uso de recursos. En la industria, sistema de control de gestión de capitales, gestión de recursos humanos, gestión de materia prima, gestión de mantenimiento, pero va asociado justamente a otra metodología, no a otra filosofía u otro concepto de teoría de control completamente distinta. La teoría es la misma, las herramientas son diferentes. El control de procesos que nosotros vemos en teoría de control está dentro, más adelante les voy a mostrar la clase, que nosotros tenemos una pirámide de gestión. El control de procesos, al que me estaba hablando Franco, creo, es el nivel 5, el nivel gerencial. Nosotros estamos a piso de planta, procesos puros. Identificación de señales, manejo de señales, interpretación y control de KPI relacionado a proceso, no a gerencia. Y el control de mantenimiento es un control asociado a gerencia. Perfecto, profe, gracias. Pero el concepto es el mismo, está claro, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces ya sabemos que es sistema, control, sistema de control. Ahora ustedes miren, ¿qué tipo de sistemas de control hay? Hay varios, por ejemplo, el natural. ¿Cuál es un sistema de control natural? Lo más natural para nosotros es el cuerpo humano. Por ejemplo, ustedes, cuando hace calor, ¿qué hacen? Buscamos algo fresco. Yo prendo el aire. Yo prendo el aire. ¿Qué hace el cuerpo humano cuando hace calor? Transpira. Justamente elimina temperatura a través de la transpiración, de la evaporación. Ustedes están pensando en transpirar, me hace calor, tengo que transpirar, me hace calor, tengo que transpirar. No, el organismo solo. ¿Qué hacen cuando tienen sueño? Nos vamos a dormir o bostezamos en todo caso. Eso. Yo me voy a dormir. Yo me voy a dormir. ¿El organismo qué hace? Bosteza. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano detecta cansancio, entonces, ¿qué es lo que hace con el bostezo? Ingresa más aire a los pulmones, transfiere más oxígeno a las células, y esas células, ya oxigenada la sangre, transfiere más oxígeno al cerebro, que produce, ¿qué?
un nuevo despertar. Entonces oxigena el cerebro a través del ingreso de más aire al organismo y hace el intercambio y oxigena las células. Cuando hace frío, ¿qué pasa? Podemos temblar de frío. Empezamos a tiritar, pero si yo lo hago en forma consciente, no. El organismo solo regula, empieza a tiritar. ¿Por qué? Porque el tiritar, ¿qué es? Una contracción muscular. Y esa contracción muscular, ¿qué es lo que libera? Energía. ¿En qué tipo? ¿Qué tipo de energía? Calor. El tiritar produce las contracciones musculares y genera calor. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense, es consciente, yo lo hago consciente y dice, uy, qué frío que hay, ahora voy a tiritar. Uy, estoy cansado, bostezar. No, son sistemas de control natural que regulan la presión, la temperatura, la oxigenación, ¿sí? O algo más sencillo, supongamos que yo quiero que mi mano agarre el dedo. ¿Yo en forma consciente muevo? No. El cerebro regula la distancia entre la mano y el dedo, y si yo no muevo el dedo automáticamente va corrigiendo. Son sistemas naturales. Después hay otros que son los sistemas artificiales, por ejemplo, un lavarropa, una cocina, una heladera, un aire acondicionado, una tostadora. Son sistemas artificiales, son mecánicos, eléctricos, electrónicos diseñados por el hombre. Y después hay sistemas mixtos. Los sistemas mixtos, hasta que se lance ya y se estandarice los Tesla, es un auto. ¿Por qué? Porque un auto tiene sistemas de control electrónico natural al sistema, pero no se maneja solo. Soy yo aún quien lo comanda, el ser humano lo comanda, hasta que se lancen los Tesla. Ahí va a ser un sistema automático, no mixto, sino va a ser artificial, porque se va a controlar solo mientras el ser humano esté detrás del volante tomando la decisión. Sigue siendo un sistema mixto, ¿sí? Y dentro de esos sistemas hay dos espacios muy grandes de sistemas de control. Hay dos grupos muy grandes: los sistemas de control de lazo abierto y los sistemas de control de lazo cerrado. Ustedes me dirán, profe, ¿qué diferencia hay un sistema de control de lazo abierto y un sistema de control de lazo cerrado? La diferencia primaria entre un sistema de control de lazo abierto y un sistema de control de lazo cerrado es la acción de control. ¿Y qué es la acción de control? Es esa magnitud, es esa cantidad de energía o quantum de energía que yo le entrego al sistema para que modifique el comportamiento actual o salida y tienda a la entrada o comportamiento deseado. Es esa energía que yo le doy para que modifique su comportamiento, o conocida también como acción correctiva. Es el quantum de energía que yo le introduzco al sistema para que corrija el comportamiento actual y tienda su comportamiento de salida al valor deseado, ¿sí? Esos son los sistemas, la acción de control. Entonces, la acción de control me va a dar la capacidad de definir un sistema abierto y un sistema cerrado. Nosotros vamos a decir que un sistema de control de lazo abierto es aquel donde no existe, donde yo no puedo definir la acción de control como una relación entre la entrada y la salida. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo comparar, no puedo medir lo que tengo con lo que deseo. Por lo tanto, yo no puedo definir cuánta acción de control o qué magnitud de la acción de control debo imprimirle al sistema para que modifique su comportamiento. Y lo único que me resta hacer es observar, y se basa un sistema de lazo abierto en la capacidad de que el elemento de medición de la magnitud que me está indicando sea fiable. Entonces, en la calibración del elemento de medición, por ejemplo, el calefón. El calefón, para ustedes, ¿cómo es? ¿Un sistema de lazo abierto o un sistema de lazo cerrado? Hola. Y yo creería que abierto, porque incluso hasta se puede apagarlo, quedaría sin funcionar. Buena observación y buen análisis. Y me dan la pauta acá. Que yo lo prendo o lo apague no significa que sea abierto o
cerrado. Todo sistema necesita una ignición. Alienando la ignición, el comportamiento del sistema es el que lo hace, abierto o cerrado. El calefón, me dicen que es abierto o cerrado, me dicen que es abierto. Ahora díganme, ¿por qué es abierto? Puede ser porque yo no puedo llegar a medir a qué temperatura quiero que llegue. No sé. Correcto, mi niña, correcto, Eloisa. Esa es la respuesta. Porque yo no le puedo decir al sistema a qué temperatura va. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de regular la temperatura en un calefón. O con la botonera o con el deslizante. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no le doy como consigna al sistema ese de control que se mantenga siempre a esa temperatura. ¿Cómo regulo yo la temperatura de salida del agua? Agua caliente, agua fría, Sí, señor, agua caliente y agua fría. ¿Quién actúa como regulador? Se autorregula el sistema. Por eso hemos dicho nosotros que lo que buscamos es que el sistema se autorregule. ¿Y cuál es la variable que quiero regular? Temperatura del agua. El sistema autorregula la temperatura del agua, yo la regulo a mano. Nosotros. Exacto. Cuando el ser humano interviene para ejercer la acción de control, porque la acción de control, ¿qué es? Poner más agua fría. Y voy a poner más agua fría cuando más caliente esté. Entonces créanme que nosotros vamos a entender que la acción de control va a ser proporcional al error. No importa si es inversamente proporcional o directamente proporcional, pero va a ser proporcional. Eso, directamente proporcional, lo que quiere decir cuando el error aumenta, la acción de control aumenta, y cuando el error disminuye, la acción de control disminuye, entendiendo como acción de control el quantum o la magnitud de la acción correctiva. Entonces, si el desvío de la temperatura es muy grande, que quiere decir que la temperatura es muy alta, voy a abrir más el agua fría. Y si el desvío de la temperatura es chica, quiere decir que está menos caliente, voy a abrir menos el agua fría. ¿Me siguen? Pero soy yo quien está regulando al sistema. El sistema calefón no controla solo la temperatura del agua. Es a través de mí y de mi espalda, que me quema. ¿Sí? Fíjense entonces, no se autorregula, no hay manera de que el calefón vea la temperatura de salida con la temperatura que yo quiero. ¿Por qué? Porque no tengo consigna. Y si tuviese un indicador de temperatura que diga 30 grados, yo tengo que descansar en que esos 30 grados es real para no meterme en un agua que tiene 60 grados. Es por eso que digo que los sistemas de lazo abierto descansan en la precisión y exactitud de la calibración del indicador. Porque si el calefón tendría un indicador de temperatura que me dice 30 y anda mal y realmente la temperatura del calefón está a 70, me pelo. ¿Me siguen? Sí, ¿puedes repetir esa parte, profe, de que los de lazo abierto descansan? Sí, eso. La confiabilidad de un sistema de control de lazo abierto descansa en la calibración del elemento indicador de la variable. Si el indicador está mal, obviamente, yo voy a confiar en un sistema que me está indicando mal la variable de salida, en este caso la temperatura del agua. ¿Me siguen? Bien. Ahora, ustedes miran, profe, bien. La acción de control es la magnitud que le tengo que imprimir, es la magnitud o quantum de energía, o la magnitud de energía que yo le tengo que imprimir al sistema, que le tengo que entregar al sistema para que cambie ese comportamiento. Y normalmente uno asocia cambio o magnitud a un movimiento. Sin embargo, no necesariamente la acción de control puede generar un movimiento. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un misil y ese misil se lo tiro a un avión, ¿sí? A un avión enemigo. La acción de control, ¿qué es? Es la distancia que existe entre el misil y el objetivo, que lo que se va modificando es la distancia entre el misil y el objetivo, que trae asociado obviamente un movimiento, que es el desplazamiento del misil, pero la acción de control es minimizar la distancia entre el objetivo y el misil, como la acción de control es minimizar el desvío de temperatura. Fíjense que no necesariamente tiene que ser un movimiento la acción de control, pero sí tiene asociado un movimiento.
el movimiento del misil hace que la acción de control y se incremente y disminuya la distancia entre el objetivo y el misil. Lo mismo sería entre una flecha y un ¿cómo se llama lo que tiene atrás? El centro de la flecha. ¿El arco? No, el arco. El arco es la diana. El centro de atrás. ¿Diana? No sé cómo se llama. Donde tiene la flechita, el redondito, ¿cómo se llama? El blanco. Eso, el blanco, exacto. Entre la distancia entre la flecha y el blanco es la acción de control. Voy disminuyendo la distancia, entonces voy ejerciendo más eficiencia en la acción de control a través del movimiento propiamente de la flecha. Pero la acción de control no es el movimiento de la flecha, sino la distancia existente entre el blanco y la punta de la flecha. ¿Me siguen? Bien. Entonces, volviendo a esto, ya dijimos que los sistemas de lazo abierto son aquellos que no tengo capacidad de relacionar la acción de control con la entrada y la salida. Como contrapartida, los sistemas de lazo cerrado tienen la capacidad de relacionar la acción de control a través de su entrada y su salida. Entonces yo voy a compartir aquí, de nuevo, y vamos a ver cuáles son los diagramas propiamente dichos de los sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. Ahí lo están viendo. El primer gráfico es un sistema de control de lazo abierto, donde yo no tengo la posibilidad de relacionar entrada y salida. Y el segundo, fíjense, es un sistema de lazo cerrado, donde la acción de control puede ser referenciada y relacionada a la entrada y la salida a través de lo que nosotros llamamos lazo de retroalimentación. El lazo de retroalimentación es la ruta que me permite comparar lo que tengo con lo que quiero y ejercer la acción de control a través de una magnitud determinada para modificar el comportamiento actual del sistema y hacer que el T en T más 1 esté más cerca de lo que deseo. Eso se llama sistema de control de lazo cerrado o retroalimentado. Y el canal que me permite unir o comparar o relacionar la salida, que es el estado real del sistema, mirarla, compararla con la entrada, que es lo que yo deseo, se llama retroalimentación o feedback. Entonces, ahí yo sí puedo ejercer una acción de control y determinar la magnitud de la acción de control, es decir, determinar la magnitud de la corrección conforme al error que existe entre la salida, que es lo que tengo, y la entrada, que es lo que deseo. Entonces, si existe un desvío o un error grande, la acción de control debería ser grande. Y si existe un error o una desviación entre lo que tengo, salida, y lo que quiero, entrada, es pequeña, la magnitud de la acción de control o corrección va a ser pequeña. ¿Está claro? Ahora, veamos un ejemplo típico de sistema de lazo abierto, y quiero que vean en la casa. Ya vimos que un sistema de lazo abierto es un calefón. Para el control del agua, un sistema de lazo cerrado. Cuando termine el zoom lo vuelvo a abrir, ¿sí? Para un sistema de control de temperatura de agua de lazo cerrado en la casa. A ver, ¿quién se anima a darme un ejemplo? Siempre tomen ejemplos de la casa, ¿no? ¿Puede ser el de una pava eléctrica, profe? Sí, correcto, una pava eléctrica. ¿Lazo abierto o lazo cerrado? Lazo cerrado. Correcto. Siempre ustedes alineen lo que es dar tensión con lo que es la dinámica del sistema. Primero tenemos que identificar la variable. ¿Qué es la variable que quiero controlar yo? La temperatura del agua. Correcto. Y la pava eléctrica la regula sola. ¿En función de qué? Del termostato, del potenciómetro que yo voy girando, y la pava solita enciende o apaga la resistencia. Correcto. No soy yo el que está enchufando o desenchufando, que sería en el caso de la pava común que pongo sobre la hornalla. Esa sería abierto o cerrado la pava común. Abierto. Abierto. ¿Por qué? Porque soy yo
el que tiene que estar haciendo el lazo de retroalimentación. Cuando el ser humano hace el lazo de retroalimentación, automáticamente sabemos que el sistema es que abierto, porque soy yo el que está corroborando la temperatura del agua y no el sistema solo y se autorregula como la pava eléctrica. Excelente ejemplo, correcto. ¿Cuál otro? En la era microondas. Microondas sería un microondas. ¿Microondas qué sería? Porque nosotros regulamos el minuto que queremos que se caliente la comida. Pero entra el factor qué tipo de comida es, si es una bebida, quizás. ¿Se dan cuenta cómo empiezan a cuestionarse si es abierto o cerrado? Primero, lavarropa. ¿Qué es? Ya entramos volvemos al microondas. Entendamos el lavarropa y van a ver qué es lo que es el microondas. ¿El lavarropa qué es? Depende si es automático o no. Lavarropa automático. ¿Abierto o cerrado? Abierto o cerrado. Cerrado. No podemos controlar si la ropa está limpia o sucia. A ver, somos varones que no tienen derecho a hablar porque somos muy mimados en nuestra vida hemos abierto una lavarropa, así que no puede venir a decir que ha abierto o cerrado. Yo les puedo creer a las chicas, los varones no saben ni de qué color es la tapa de la lavarropa, si es de verdad. Algunos lavamos la ropa. Bien, eso es así. Pero en eso estoy de acuerdo. Nosotros regamos la ropa, pero no lo sabemos usar. Lavarropa. Aquellos que me han dicho abierto están en lo correcto. Aquellos que me han dicho cerrado no están en lo correcto y lo vamos a charlar por qué. Cuando yo pongo la ropa en lavarropa, pongo el enjuague, pongo el clarificador, pongo todo, pongo el jabón, ¿qué me garantiza que la ropa salga limpia? Ese es el punto. Nada, el control al final de uno a la salida. Cuando yo pongo un programa, no verifica el sistema lavarropa, no verifica que la ropa esté limpia. ¿Qué verifica? Que se haya cumplido el tiempo que el programa dice. ¿Me siguen? Cuando ustedes mueven el potenciómetro para elegir cada uno de los programas, eligen centrifugado, eligen lavado rápido, eligen ropa delicada, como se lava ropa, ¿no? Cada uno lo que hace es elegir un programa y el programa tiene asociado un tiempo. El lavarropa verifica que se cumple el tiempo del programa, no que la ropa esté limpia. Yo puedo poner un programa de media hora, culmina el lavado en media hora, pero ¿qué me garantiza que la ropa está limpia? ¿El humano? Nada. El ojo humano. Uno la mira y dice está limpia. Entonces, ¿quién hace de retroalimentación al sistema de lavarropa? Nosotros. Cuando el hombre o cuando el ser humano hace de lazo de retroalimentación para decir y decidir si está limpio o sucia, si se tiene que volver a lavar o no, automáticamente el sistema que es abierto, porque no se autorregula. ¿Cómo tendría que ser un lavarropa para ser un sistema de control de lazo cerrado? Tendría que tener un sensor que vaya mirando el estado de la ropa y lo compare con la foto que yo puse y le di como parámetro de limpio. Entonces, ¿qué es lo que haría un lavarropa de lazo cerrado? Miraría la ropa, miraría la foto. Dice, ¿la ropa está como está la foto? No, siga lavando. La ropa está. Obviamente, ahí va a ser la frecuencia que yo voy a muestrear, quizás lo vamos a ver al final. Cada cuánto quiero comparar y mirar la ropa. La puedo mirar cada un segundo, cada 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Pero sabemos y coincidimos que tiene que haber algo que mire la ropa y la compara con la ropa, es la salida, es el estado real de la variable. Y la entrada es el estado en que yo quiero que sea estado limpio. Entonces mira la ropa y la compara con la foto y dice, che, la ropa, que es la salida, ¿está igual que la foto, que es la entrada? No, siga lavando, hasta que dice un momento, che, la ropa, que es el estado actual de salida, la compara con la foto, que es la entrada o el valor inicial, dice, la ropa está igual,
Sí, no necesita corregir, no, pare. ¿Profe? Ahí el sistema es cerrado. ¿Por qué? Porque se autorregula, solo decide seguir lavando hasta que el estado de la ropa es igual a la foto. Mientras yo tenga que mirar y decir, no, la ropa está sucia, vuelvo a poner el programa, el sistema es abierto. Sí, Franco. Quería consultarle si se puede considerar si es condición suficiente la intervención humana para considerar un sistema de control de vasos abiertos. Sí, es altamente suficiente. Es suficiente que el humano intervenga para que el sistema sea abierto. Ahora, ¿me entienden por qué el lavarropa es de lazo abierto? Y ahora, ¿cómo es el micro? Abierto, está bien. Si está caliente, ahora yo dije, ¿cómo el microondas? Es rectangular como cortina. ¿Cómo funciona? ¿Es un sistema de control de lazo abierto? Correcto, abierto. Porque lo que yo giro es tiempo. Y el microondas, ¿qué es lo que fija? Que se cumpla el tiempo, no que la comida esté caliente. ¿No les ha pasado que han puesto 5 minutos y han vuelto a poner 3 minutos todos los días? Me pasa a diario, yo pongo 5 minutos, me voy a comer pelada, 5 minutos más. Un microondas de lazo cerrado, ¿qué tendría que tener? Un sensor de tanque. Ya habíamos dicho que es el lazo cerrado para el control de temperatura. No lo habíamos dicho, se lo acabo de pasarlo. Olvídense. Tendría que tener un sensor de temperatura que esté dentro de la comida y que yo le diga, che, la quiero a 30 grados. Entonces, el sensor de temperatura diría, ¿está a 30 grados? No, siga calentando. ¿Está a 30 grados? No, siga calentando. ¿Está a 30 grados? No, siga calentando. ¿Está a 30 grados? Sí, pare. Ese es el microondas. Lo mismo hace el aire acondicionado, pero el aire acondicionado, ya que estamos, lazo abierto o lazo cerrado. Tendría que estar cerrado, profe. Profesor, cerrado. Pero podría variar el aire del profesor por las diferentes formas. Vos podrás, por ejemplo, hay una opción donde ya solo se regula, por ejemplo, a una temperatura. Cuando hace frío, vos pones una opción del aire, ya te va regulando solo hasta que llega, no sé, a una cierta temperatura y se queda ahí. Después vamos a discutir cuál es la estrategia de control. Ya va a parar de nuevo y la vamos a volver a convocar a la reunión. Un aire acondicionado, todo aire acondicionado es lazo cerrado. La estrategia de control de cómo regula la velocidad de su motor es otra cosa. ¿Me siguen? Pero todo aire acondicionado es cerrado. Pregunta: ¿ustedes están constantemente parando, prendiendo, apagando, prendiendo el aire acondicionado? No, tiene un termostato que regula eso. Tal cual, se regula. Arranca y para solo el compresor del aire acondicionado, la parte de compresión, no la refrigeración, porque el compresor es el que está afuera. El split. Arranca y para solo el compresor. Estoy arrancando yo. De acuerdo al termostato. Entonces, el aire acondicionado, ¿cómo es? Que me diga que la ropa está limpia, ¿puede ser? Correcto. Fíjate, vamos a compartir de nuevo la pizarra. Están... Fíjate, para que sea cerrado, yo tengo que tener la capacidad de comparar la salida, que es lo que tengo realmente, con lo que deseo, a través de algo que después vamos a definir la clase que viene. Tiene que haber un instrumento que me permita comparar la salida con la entrada y decir si es parecido, si es igual, si es distinto. Si es parecido, va a corregir poco. Si es igual, no tendrá que corregir y terminar el ciclo. Y si es muy distinto, tendrá que tener una acción correctiva grande. Por eso decía que la acción correctiva o la magnitud o la acción de control va a ser proporcional al error. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estuvo claro ese concepto? Entonces vuelvo a Marcos. Si tú observas el lavarropa, en función, obviamente, ahí va a estar en función de la eficiencia, y eso es lo que yo les quería explicar. Aquí apunta teoría del control, a entender y analizar todas las opciones
de la eficiencia en la respuesta y definir la estrategia de decisión. ¿En función de qué? De qué tan exigente soy con los errores. Teoría de control, más que nada, me permite evaluar todas las opciones y elegir la más eficiente en función de lo que yo busco, porque lo que yo busco no necesariamente sea lo mismo que lo que tú buscas. Por lo tanto, yo puedo tener un alto error dentro de tu apreciación y para mí mi sistema es válido porque yo acepto ese error, y para ti el sistema es inválido porque no aceptas ese error. Entonces tú vas a ser más exigente en tu diseño que el mío. ¿Me explico, Marcos, más o menos? Entonces, para que el lavarropa sea de lazo cerrado, al menos tendría que existir la capacidad, independientemente cuán exigente seas tú o cuán exigente sea yo. Tu sistema puede ser más o menos exigente que el mío, por lo tanto, tu ropa va a salir más o menos sucia que la mía. ¿Por qué? Porque vos vas a definir como entrada una calidad de lavado y yo voy a definir otra calidad de lavado. En función de cómo sea mi calidad de lavado, obviamente, como yo defino mi entrada como calidad de lavado, va a ser la calidad de la salida. A lo mejor tú seas más exigente y tu ropa esté más limpia, más clara que la mía. ¿Por qué? Porque son dos estrategias distintas de control. Pero sí o sí, el lavarropa tiene que comparar el estado actual de la ropa con la entrada que yo le digo quiero que salga así. No sé si me expliqué, Marcos. Sí, profesor. ¿Esa era la pregunta? Sí. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Entonces, nosotros acabamos de ver que existen dos tipos de control, lazo abierto y lazo cerrado. El desafío es empezar a buscar en la vida diaria, que a diario y en nuestra casa tenemos muchísimos sistemas de control de lazo abierto, muchos sistemas de control de lazo cerrado en la calle. Por ejemplo, díganme un sistema de control de lazo cerrado que todos los días los vemos en la calle. ¿La prendida del alumbrado público? Sí, señor. Así es, Miguel. Así es. El encendido del alumbrado público, que ahora ya lo estamos implementando mucho en la casa, ponemos una fotocélula. No está la municipalidad levantando la llave térmica todos los días. Lo que hace, tiene una celda fotoeléctrica que lo que hace es convertir los fotones de la luz solar en intensidad, en una magnitud eléctrica que es intensidad. Ahí vamos a ver después la transforma solar en una corriente eléctrica y compara esa corriente eléctrica con un umbral que le doy yo. Entonces, a determinada intensidad de luz enciende y a determinada intensidad de luz apaga. No está la municipalidad apagando y prendiendo el alumbrado público. Lazo, ¿qué lazo? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. Lazo cerrado. Y así ustedes fíjense que a medida que vayan haciendo ese ejercicio en la casa van a encontrar muchísimos sistemas de lazo de control abierto, muchísimos lazos de sistema de control cerrado. Por ejemplo, yo ya me adelanté cuál es el sistema natural de lazo de control, sistema de control de lazo cerrado para la temperatura del agua cuando me baño. El termotanque, a diferencia del calefón, que es el lazo abierto. La única manera de regular el agua en el calefón es abriendo el agua fría o me pelo la espalda, o metiendo la manito así, meto la manito y abro la fría, meto la manito y abro la fría hasta que no me queme la mano. ¿Regulo o no regulo así el agua caliente los que tenemos calefón? Así regulamos. O metemos el hombrito y cuando me quemo el hombro, saco el hombro y abro más el agua fría. En cambio, los que tienen termotanque, ellos setean desde el termostato como la heladera. La heladera es la inversa del termotanque, que administra frío, y el termotanque que administra calor. Ellos regulan, los que tienen termotanque, regulan el termostato para una determinada temperatura de agua, y el sistema, ¿qué es lo que hace? Apaga o prende el quemador, ¿sí?, en función de la temperatura. Si el agua está caliente, lo apaga el quemador y apaga la llama, o sea que es el piloto. Y si el agua está fría, ¿qué es lo que hace el termostato? Abre la válvula de gas, se prende el quemador hasta que alcanza temperatura y se vuelve a apagar. Estoy yo prendiendo y apagando
abriendo y cerrando la válvula de gas para que se prenda y apague el quemador. No, el sistema solo lo regula. Ahora, ¿se dan cuenta cuál es la diferencia entre un sistema de lazo abierto y un sistema de lazo cerrado? Un sistema de lazo abierto requiere sí o sí la intervención del ser humano. ¿Para qué? Para regular. Un sistema de lazo cerrado se autorregula. ¿En función de qué? De lo que quiero con lo que tengo. Es decir, de comparar la salida con la entrada y tomar la acción correctiva en forma proporcional al error. ¿Está claro así? No. El disyuntor no se autorregula. Yo digo como sistema de lazo cerrado. Ah, bueno, sí. En realidad es un disparo, es como una llave. Claro. Sí, porque si tú le pones la intensidad como umbral y cuando ve que la descarga a través de algo tiene un diferencial de puesta a tierra superior al que tiene configurado en la llave electromagnética, ¿sí? En la térmica o el disyuntor, se llama disyuntor diferencial, ¿sí? Automáticamente abre el contacto. Claro. ¿Sí? ¿Está? Pero ¿por qué no es? ¿Por qué no es cerrado? Porque no se yo tengo que ir y volver a aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Es un caso muy interesante para charlar. Muy interesante para charlar. Bien, ahora le voy a compartir un poquito el PowerPoint para que veamos hasta dónde hemos llegado. Bueno, sistemas de control ya está. Profe, una pregunta que me surgía cuando estaba hablando de los sistemas de control y esto. ¿Se puede decir que en algún momento un sistema cae fuera de control o la expresión esa se puede utilizar en estos casos? Sí. Nosotros vamos a decir sistemas que en realidad inestables. Porque sistemas que están en control, ¿cómo es? Estable, claro. Estable. O que pueden estabilizarse, sí. Que puede estabilizarse, exacto. Si un sistema está fuera de control, ¿qué significa? Que la salida nunca atiende a la entrada. Entonces, si un sistema, su salida no tiene a la entrada, ¿cómo se llama? No se autorregula. No se autorregula. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad. Bueno, eso es lo que hablábamos recién. A ver, ¿con quién hablábamos? Creo que con Alejandro, ¿puede ser? Puede ser que también se relacionen con las señales de Wi-Fi, por ejemplo. Que sea. Yo estaba imaginando, recién iba a preguntar en realidad si, por ejemplo, tengo un internet por aire. La antena en sí sería un sistema cerrado porque ella es la que regula la llegada de señal. A ver, el Wi-Fi no es cerrado porque no busca la señal óptima, no aumenta la intensidad cuando encuentra una pared. Cuando yo tengo inalámbrico, tengo un ancho de banda y maneja a tantos decibeles la señal. El módem no regula los decibeles. ¿Por qué? Porque, por una sencilla razón, porque si pudiese regular la atenuación en decibeles de la señal, a la habitación más lejana le tendría que llegar la misma señal que a la más cercana. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi, en lugar de difundir a 90 decibeles, viendo que en la habitación más lejana no llega, tendría que pasar a difundir a 130 decibeles. En cambio, el Wi-Fi no sabe cuántos decibeles recibe la habitación más cercana y la más lejana. Tendría que tener un sensor de intensidad para decir, che, mira, en la habitación más lejana estoy por debajo de los 90 decibeles, entonces voy a entrar a difundir a 150. ¿Para qué? Para tener un umbral de 100 a 120 decibeles mínimo en la habitación. ¿Me explico? Claro, sí. No sé si fui claro, Eloísa, más o menos en mi explicación. Sí, no lo había pensado así.
¿A todos quedaron convencidos de que esa es una explicación válida? Sí, ya abrimos, ahí lo están viendo la diapositiva de PowerPoint. Sí, ya vimos lo que es definición de sistemas, es entrada, ya vimos lo que es salida. La entrada es lo que quiero, la salida es el comportamiento real actual en T sub n, ¿sí? Y la que yo voy a corregir para que mejore en T sub n más 1. ¿Me siguen? Los tipos de sistemas de control naturales, artificiales, los sistemas de control de malla abierta, malla cerrada. ¿Qué es la acción de control? Entendido, sí. Lo único que diferencia es el lazo abierto o lazo cerrado. Acá te la expulsa de cualquier manera, o quemada o cruda, porque no tengo nada para comparar con el valor deseado de tostado que yo quiero. ¿Está franco? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien. Y por último, vamos de nuevo, me quedan sistemas de control analógicos y digitales. Si yo la grafico en función del tiempo, es una variable continua donde no tiene escalones o sampleados en función de la frecuencia que yo quiera mirar la variable. La variable siempre va a ser continua, pero si yo quiero discretizar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner una lectura en T1, en T2, en T3, en T4, y la ventana temporal entre cada una de las mediciones va a ser justamente la capacidad de replicar en forma exacta la curva analógica. Si yo tengo una alta frecuencia de muestreo, entonces yo voy a hacer cada 0,01 milisegundos, entonces lo más seguro es que tengo una curva que la vamos a decir analógica, porque si yo muestreo cada 0,0001 milisegundos, prácticamente no tengo descanso en el muestreo, voy a estar así, entonces voy a obtener en realidad una traza continua de la función real. Ahora, si mi espacio de muestreo es de baja frecuencia, es decir, que yo voy a tomar pocas muestras, entonces la ventana temporal va a ser amplia, ponerle 10 segundos, yo voy a tener una traza más cuadrada, porque voy a leer en T0 y el T1 va a ser a los 10 segundos. ¿Cuál es siempre tengo la contraposición de exactitud o de capacidad? Si yo quiero ser altamente exacto y replicar la función continua a través de una señal digital, voy a necesitar mucho espacio físico, porque voy a tener muchísimo muestreo de alta frecuencia. Entonces en un espacio, en un segundo, yo voy a tener 1000 muestras, y si yo muestreo cada un segundo voy a tener solo una. Y eso se llaman señales digitales. ¿Alguien estudia música o estudió música? ¿No? ¿Hola? No, parece que no. Parece que no. No, parece que no. Bueno, vamos a aquí estudiar, no, música, sí, conocimiento tengo. hay algo que nos va marcando el compás que se llama metrónomo o metrónomo. Sí. Sí. Tac, tac, negra en blanco, para que uno lo vaya marcando 4x4, 2x4. Entonces, imagínense que ese es el muestreo de un sample. Una blanca, una negra, ¿sí? ¿Sí? Una corchea, una semicorchea, una fusa, una semifusa, es de alta frecuencia. ¿Sí? Una semifusa va a ser la de mayor alta frecuencia. En cambio, si pongo una redonda, va a ser de 4 tiempos. ¿Sí? Tac, tac, tac. Muestre 1, 2, 3, 4. Muestre. En cambio, si voy a la fusa, es 1/32. Tac, 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 tac. Muestre. De alta frecuencia y de baja frecuencia. Uno sacrifica espacio y otro sacrifica exactitud. Pero en realidad, ¿qué son las señales digitales? Son samplers de una variable real en función de la frecuencia de lectura. ¿Quedó claro? ¿Profe? Sí. Un ejemplo claro es el velocímetro, porque hay autos que vienen con velocímetros digitales y otro analógico. Correcto. Otro analógico. Ustedes van a ver que en el digital pasa de 20 a 21. En cambio, en el analógico hay una distancia entre los indicadores
que no corre directo de 20 a 21, pasa de a poquito. Que para nosotros es imperceptible pasar de 20 a 21 kilómetros por hora. Pero en el continuo existe 20,01, 20,02 hasta llegar a 21. En cambio, en el digital pasa de 20 a 21. Si tuviésemos la capacidad de dividir en el analógico, en el velocímetro analógico, el 20 y el 21 con rayitas, veríamos que la agujita va pasando del 20,01 al 20,02 al 20,09 y del 20,1. En cambio, en el digital pasa del 20 al 21. No me dice 20,01, 20,02, 20,03. Correctísimo el ejemplo, Franco, correctísimo. Es así. Bien, hasta aquí terminó la clase de hoy. ¿Alguna consulta, alguna duda? Profesor, yo tengo no dudo sobre el tema, sino sobre el tema de los grupos de trabajo práctico. ¿Eso lo hablamos con la profesora de práctica? Eso estábamos hablando con la profesora, quédense tranquilos, y en lo que hemos acordado ella ya se lo va a decir de todos modos el día miércoles, cuando usted tenga... ella le va... Ella va a subir la clase teórica. Hemos quedado con la profesora que pueden armar los grupos en forma particular, o sea, de forma criteriosa para ustedes, hasta 6 alumnos, porque por ahí arman grupo de 4, grupo de 5, grupo de 6, grupo de 3, grupo de 2, como más cómodo. Ahí ya seguramente que ya la profe lo va a subir. La profe lo va a subir ahora. Sí, me dijo que ya lo subía porque acabamos de hablar justo cuando terminamos la primera clase con la 4K2. Acordamos el tema de los grupos con la profe y me dijo que le va a subir. Así que seguramente ella ya está poniendo al tanto de exactamente lo mismo que acabo de charlar. Pero sí, obviamente, dentro de la misma comisión. Los grupos dentro de la misma comisión, ¿ok? Profe, ¿mencionó la asistencia? Sí, ya pueden poner la asistencia, sí. Ya se pueden poner la asistencia y obviamente la regularidad va asociada a la presentación de trabajo práctico, la asistencia y la aprobación del trabajo. Perfecto, profe. Perfecto. Si no tienen ninguna consulta, pero encantado de compartir con ustedes todo aquello que quieran preguntar. Acá tengo, mil disculpas, acá tengo una pregunta, que me pregunta una persona en un auto que quiere ir de A a B, ¿sería abierto? Y sería abierto porque el auto solo no se regula, a no ser que sea un Tesla. Si yo puedo poner las coordenadas de GPS de latitud y longitud de un lugar y latitud y longitud de otro, y el auto va solito sin que yo intervenga, es un lazo cerrado. Pero como en realidad yo soy el que comanda por dónde ir, cómo ir, cuándo girar, cuándo acelerar, cuándo frenar, sigue siendo un sistema mixto. Un sistema mixto, estrictamente desde el punto de vista del sistema, es lazo abierto. Cuando yo intervengo, lo vuelvo cerrado. Pero si yo me alieno del elemento, el sistema auto es un sistema de lazo abierto. A no ser que sea un Tesla. No sé si Ricardo está respondido a lo que estabas preguntando. Perdón, muchísimas gracias. Un avión comercial podría tener ambos sistemas porque tiene un piloto automático. No sé si eso entraría a hacerlo. Correcto. Un avión comercial tiene ambos sistemas. El manual, que es abierto, y el piloto automático, que es cerrado. Correctísimo. Conviven los dos. Cuando yo desconecto el piloto automático, el sistema avión se transforma en un sistema abierto, porque yo soy el que lo guía. Cuando pongo el piloto automático, el sistema avión se transforma en un sistema de lazo cerrado porque autorregula su posición, su velocidad, su altitud, su sustentamiento a través de los flaps. ¿Estamos de acuerdo? Solo maneja el sustento, ¿sí? O sea, la sustentación para no venirse al piso. Solo regula la posición de los flaps. ¿Está? Gracias. Correcto. Correctísimo. Muchas gracias por las preguntas. ¿Alguna otra consulta? Lo que deseen. Si no, listo. Los libero y los dejo que vayan a descansar. De todos modos, ya me está avisando el Zoom que está terminando la tercera. Así que, bueno, profe, gracias nuevamente, chicos. Muchas gracias por la clase. Que tengan un muy lindo día. Cuídense mucho y que tengan un muy buen fin de.